Bueno, la pandemia de COVID-19 nos dejó una lección. Los virus pueden ser mucho más aterradores de lo que imaginábamos. Y aunque el impacto de la COVID esté disminuyendo, eso no significa que el mundo esté libre de peligros. Los microorganismos y los gérmenes continúan representando serias amenazas. Por cierto, ¿también han notado cómo, incluso después de la pandemia, hemos estado más preocupados por la higiene? ¿Quién ahora se lava las manos con mucha más frecuencia? Después de ver este video, es posible que reconsideres tus salidas de casa y comiences a prestar más atención a las pequeñas acciones cotidianas. Así que ponte cómodo en tu asiento, porque vamos a explorar las 6 enfermedades más aterradoras que han marcado la historia. Número 6. Tifus. Antes de comenzar, comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Vamos a empezar. El tifus, un grupo de infecciones bacterianas, tiene una historia oscura y espeluznante. Su nombre proviene de la palabra griega typhus, que significa nebuloso o turbio, reflejando el estado mental alterado que experimentaban los afectados. La primera aparición registrada de tifus ocurrió durante el sitio de Granada en 1489. Los sobrevivientes relataron que las víctimas sufrían de fiebre alta, erupciones cutáneas rojas generalizadas y severos episodios de delirio. Las llagas gangrenosas y el hedor fétido de la carne en descomposición eran señales notables de la brutal progresión de la enfermedad durante este sitio. Mientras que solo 3.000 soldados españoles murieron en combate, impresionantes 17.000 sucumbieron al tifus. Desde el siglo XVI hasta el XIX, las epidemias de tifus devastaron Europa con regularidad aterradora. La presencia de la enfermedad fue especialmente severa durante la Guerra Civil Inglesa, la Guerra de los 30 Años y las guerras napoleónicas. Por ejemplo, durante la Guerra de los 30 Años, se estima que 8 millones de alemanes murieron, no por heridas de batalla, sino por los efectos combinados de la peste bubónica y el tifus. La desastrosa retirada de Napoleón de Moscú en 1812 vio más soldados franceses morir de tifus que por las fuerzas rusas. Un malentendido significativo persistió entre los médicos estadounidenses del siglo XIX, quienes creían erróneamente que el tifus y la fiebre tifoidea eran simplemente variaciones de la misma enfermedad con diferentes niveles de gravedad. En realidad, aunque ambas enfermedades comparten nombres similares, son distintas. El tifus se transmite por piojos del cuerpo infectados, mientras que la fiebre tifoidea se propaga a través de alimentos contaminados y afecta los intestinos. La confusión probablemente surgió debido a los síntomas superpuestos. Hoy en día, el tifus es raro y afecta principalmente a poblaciones que enfrentan condiciones de hacinamiento severo y saneamiento precario, que facilitan la propagación de las bacterias transmitidas por piojos. ¿Alguien había oído hablar del tifus? Comenta aquí si ya lo sabías. Número 5. Los primeros brotes de cólera. El cólera, una enfermedad intestinal severa, es causada por la bacteria Vibrio cholerae. Este patógeno prospera en aguas cálidas y ligeramente saladas, como los estuarios y las regiones costeras. La infección generalmente ocurre a través del consumo de alimentos o agua contaminados, particularmente mariscos crudos o mal cocidos. Los efectos destructivos del cólera provienen de una toxina potente producida por las bacterias. Esta toxina altera los intestinos, haciendo que liberen grandes cantidades de agua, lo que lleva a diarrea severa y deshidratación rápida debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. Un solo episodio de diarrea puede aumentar la presencia ambiental de la bacteria hasta en 1 millón de veces. El primer brote registrado de cólera aparece en los escritos de Gaspar Correia, un historiador portugués. Su libro Lendas da India describe una enfermedad severa que azotó el delta del Ganges en la primavera de 1543, conocida localmente como morixi. Esta enfermedad mataba dentro de las 8 horas posteriores al inicio de los síntomas, con una tasa de mortalidad tan alta que las comunidades luchaban por enterrar a los muertos. A lo largo de los siglos,
se reportaron brotes de cólera a lo largo de la costa occidental de la India, con relatos de fuentes portuguesas, holandesas, francesas y británicas. La primera pandemia global de cólera comenzó en 1817, rastreada hasta arroz contaminado en Mysore, India. La enfermedad, extendiéndose a lo largo de las rutas comerciales establecidas por los europeos, se movió rápidamente por la India, Birmania y Sri Lanka. En 1820, el cólera había llegado a Filipinas, Tailandia e Indonesia, donde cobró más de 100.000 vidas en Java. Individuos infectados llevaron la enfermedad a China en 1820 y a Japón 2 años después. El cólera también se extendió a Omán a través de tropas británicas estacionadas en India, llegando eventualmente a la región del Golfo Pérsico. Europa enfrentó brotes en Turquía, Siria y el sur de Rusia, con la primera pandemia finalmente retrocediendo después de 6 años, posiblemente debido al invierno riguroso de 1823 a 1824, que redujo la supervivencia de las bacterias en fuentes de agua. A pesar de ello, el impacto del cólera persistió, con nuevas pandemias en África y las Américas. Hoy en día, el cólera sigue siendo una preocupación seria, con alrededor de 4 millones de casos y más de 100.000 muertes reportadas cada año. ¿Quién aquí había oído hablar de esta bacteria y su impacto histórico? Comenta aquí. Número 4. El impacto de la malaria. La malaria es una enfermedad grave, transmitida por mosquitos causada por parásitos que entran en el torrente sanguíneo y causan estragos. Se considera una de las enfermedades más graves jamás registradas. La enfermedad a menudo se presenta con síntomas similares a los de la gripe, que pueden incapacitar a los enfermos. En 2016, la malaria infectó a más de 200 millones de personas y resultó en casi 500.000 de muertes. El impacto histórico de la enfermedad es profundo, con teorías que sugieren que podría haber jugado un papel en la muerte de Alejandro Magno, enfatizando su importancia histórica y letal. La historia de la malaria también involucra consecuencias socioeconómicas significativas. En la América precolombina no había registro de malaria, lo que hizo que la llegada de esta enfermedad fuera particularmente catastrófica para las poblaciones nativas que no tenían inmunidad natural. El impacto de la enfermedad llevó a los colonizadores europeos a recurrir a África para mano de obra. Los africanos, que habían desarrollado cierta resistencia a la malaria a través de la exposición, eran vistos como más adecuados para las condiciones desafiantes en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. A medida que la malaria devastaba las comunidades nativas americanas, los africanos fueron cada vez más forzados a la esclavitud para satisfacer las demandas laborales. Años después, la malaria siguió siendo un problema persistente en el sureste de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. La enfermedad resurgió, provocando serias preocupaciones de salud pública. En respuesta, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos creó la Oficina de Control de la Malaria en Áreas de Guerra en 1942, con sede en Atlanta. Esta oficina eventualmente evolucionó en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en 1946. Aunque los esfuerzos de esta oficina probablemente ayudaron a eliminar la transmisión de la malaria en los Estados Unidos a principios de la década de 1950, existe un debate continuo sobre cuánto contribuyeron los factores demográficos y socioeconómicos al declive. Además de su impacto inmediato, la investigación sobre la malaria proporcionó información crucial sobre la transmisión de enfermedades, particularmente el papel de los mosquitos en la propagación de enfermedades. Este conocimiento se convirtió en fundamental para el desarrollo de medidas eficaces de prevención y control. ¿Qué opinan sobre este impacto histórico? ¿Han pensado alguna vez en cómo las enfermedades pueden cambiar el mundo? Número 3. El legado de las enfermedades desfigurantes. Al explorar el impacto devastador de las enfermedades históricas, encontramos no solo sufrimiento físico, sino también profundos efectos sociales y psicológicos. La imagen de una persona desfigurada por enfermedades como la sífilis destaca la brutal realidad que enfrentaban aquellos con condiciones no tratadas. La sífilis, una infección bacteriana,
puede causar daños severos en sus etapas avanzadas, si no se trata. Las señales visibles de tales enfermedades, desde deformidades faciales hasta lesiones cutáneas generalizadas, llevaban un pesado estigma social. Vivir con tales condiciones en el pasado significaba soportar inmenso dolor físico y aislamiento social. Las percepciones sociales de estas enfermedades a menudo deshumanizaban y marginaban a los individuos, haciendo que su sufrimiento fuera aún más profundo. En épocas anteriores a los tratamientos efectivos, las personas con estas condiciones visibles eran frecuentemente rechazadas y tratadas con desconfianza. Este contexto histórico plantea importantes preguntas sobre cómo las enfermedades han moldeado las actitudes sociales y las percepciones de los enfermos a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo las enfermedades físicas impactan las dinámicas sociales? Número 2. El legado de la polio. Hoy en día, la polio es en gran parte una cosa del pasado en los países desarrollados, gracias a los esfuerzos innovadores de Jonas Salk y su revolucionaria vacuna contra la polio. Antes del advenimiento de esta vacuna, la polio se propagaba alarmantemente fácil, principalmente a través del contacto con las heces de una persona infectada o a través de gotículas en el aire de tos y estornudos. Aunque muchas infecciones por polio eran asintomáticas, el virus podía causar problemas de salud severos en algunos casos. Atacaba el cerebro y la médula espinal, llevando a meningitis o, en los casos más graves, a la parálisis. La consecuencia más notable de la polio era su capacidad de inducir parálisis permanente en algunos pacientes. Esta parálisis, resultante de daños irreversibles en los nervios, a menudo confinaba a las víctimas a pulmones de acero por el resto de sus vidas. Aunque algunos pacientes encontraban movilidad limitada a través de ventiladores portátiles, muchos permanecían dependientes de los icónicos pulmones de acero. Los años 50 estuvieron marcados por un miedo generalizado a la polio en las familias estadounidenses. Padres profundamente preocupados por el virus implementaron medidas de distanciamiento social en un intento de proteger a sus hijos, aunque estas medidas resultaron ser en gran medida ineficaces. En el periodo de posguerra, la polio expuso las vulnerabilidades de las familias estadounidenses, destruyendo la ilusión de seguridad y control total. Las ciudades respondieron con precauciones extremas, cerrando piscinas públicas, cines, escuelas e iglesias, e incluso recurriendo a transmisiones de radio locales para alcanzar a las congregaciones. La paranoia era tan intensa que algunos conductores en San Angelo evitaban las gasolineras, temiendo que el virus pudiera ser transmitido por el aire. Los profesionales médicos también sintieron el miedo, con algunos diagnosticando a los pacientes en base a síntomas, en lugar de utilizar pruebas diagnósticas para evitar el riesgo de infección. La figura más prominente afectada por la polio fue el expresidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Su lucha contra la enfermedad y sus esfuerzos para combatir su estigma tuvieron un impacto profundo en las percepciones públicas sobre enfermedades y discapacidades paralíticas, contribuyendo a una mayor comprensión y aceptación en la sociedad. ¿Alguien aquí ha oído hablar de los pulmones de acero? Déjanoslo saber en los comentarios. Número 1. La devastación de la peste bubónica. En el siglo XIV, Europa fue golpeada por un evento catastrófico conocido como la peste bubónica, históricamente recordada como la peste negra. Esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas orientales. Estas pulgas viajaron hacia el oeste a lo largo de la ruta de la seda y a través del Mediterráneo en barcos, llevando la bacteria y propagando la peste. El floreciente comercio y las transacciones en Europa facilitaron involuntariamente la diseminación de este patógeno mortal. La enfermedad, nombrada así por la palabra latina bubo, que significa ganglios linfáticos hinchados, comenzaba con fiebre y sudor intenso, progresando a heridas negras y dolorosas en la ingle. Si no se trataban, estas heridas podían infectarse y liberar toxinas, llevando a una muerte horrible. Incluso los intentos de abrir las heridas podían resultar en consecuencias fatales
al esparcir la bacteria por el aire. La peste bubónica tenía una tasa de mortalidad impresionante, matando a más del 70% de los infectados. Devastó Europa, reduciendo la población en aproximadamente 200 millones de personas e interrumpiendo las estructuras económicas y sociales de la época. El impacto de la peste fue profundo, contribuyendo al colapso del sistema feudal y disminuyendo el poder de la Iglesia. Muchos sacerdotes murieron al cuidar a los enfermos, mientras que otros abandonaron sus deberes por miedo. En medio de esta crisis, la gente carecía de conocimiento científico sobre la enfermedad, llevando a explicaciones desesperadas y a menudo erróneas. Muchos creían que la peste negra era un castigo divino por los pecados, alimentando el fervor religioso y llevando a la persecución de grupos minoritarios, como los judíos, que fueron falsamente culpados y asesinados en gran número. El impacto de la peste se extendió más allá de las consecuencias inmediatas de salud, interrumpió rutas comerciales y causó escasez de mano de obra, lo que llevó a un aumento en los salarios y a una mejora en las condiciones de vida para el campesinado en algunas regiones. En respuesta a la crisis, Europa vio el surgimiento de medidas de cuarentena. Los barcos que llegaban a los puertos eran a menudo aislados durante 40 días. Una práctica conocida como cuarentena, a pesar del advenimiento de los antibióticos, la peste bubónica sigue siendo un recuerdo aterrador de una de las enfermedades más horribles y destructivas de la historia. Los epidemiólogos modernos estudian la peste para entender su diseminación e impacto, con la esperanza de prevenir brotes similares en el futuro. Las lecciones aprendidas de la peste negra continúan moldeando las respuestas de salud pública y nuestra comprensión de la gestión de enfermedades. ¿Sabían que, por eso, surgieron las primeras cuarentenas? Por cierto, ¿recuerdan cómo usamos ese mismo concepto durante la pandemia de COVID? La peste bubónica nos enseñó lecciones valiosas sobre la salud pública, pero también sobre cómo las sociedades reaccionan ante lo desconocido. Espero que te haya gustado esta inmersión en la historia de las enfermedades más aterradoras. Si te ha resultado interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Y, como siempre, mantente seguro, informado y sigue cuidando tu salud. Hasta la próxima.